Bienvenidos, damas y caballeros, a los Comentócratas sin Chayote. El día de hoy tenemos temas importantísimos de la semana, los dimes y diretes, de este derecho de réplica, de la lista que sacaron de los periodistas, de las peleas de los congresistas, que son unos burros ahora y nada más se la pasan peleando y no proponen nada. Y tenemos aquí a nuestro colaborador estrella, el maestro Gilberto Zamorano. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, gracias y pues me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes colaborando y bueno, y darme la oportunidad también de expresar mis opiniones Claro. y coincidir o no con las de ustedes y con el público que los sigue, porque pues yo creo que de los consensos, ¿verdad? Se determinan Grandes cosas. grandes cosas y sobre todo en estas épocas que hay tantas controversias y provocadas y muchas de ellas generadas precisamente para eso, para generar incertidumbre y eso hace que el público general a veces no sepamos qué es la verdad y qué no es la verdad. Y eso es algo tan importante, sobre todo para los jóvenes, que de estas generaciones, que para ellos la Biblia es precisamente las redes sociales y todas las plataformas pues que han dado pauta a limitar el razonamiento y a limitar el análisis y sobre todo la convivencia y la capacidad de analizar y en base a eso poder tomar una decisión propia muy importante, sobre todo para la conciencia de qué es verdad, qué es mentira, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Así que también está en debate, está en el aire si se deben o no regular las redes sociales. Es correcto, mi querido Chimbombo. ¿Qué tal, mi querido amigo, maestro? Vuelvo y repito siempre, usted está aquí y nos quita un poquito más de ignorancia que traemos. Cabrones, ya ven quién es de dónde saco las palabras domingueras que dicen ustedes, de una persona preparada, culta, No, pero no que son nos domingueras, no ayuda. chingues tú. ¿Eh? Como dices domingueras. ¿Estás Dice, loco o qué? no, me dicen a mí que de dónde saco palabras No les domingueras. hagas caso, manito. No, pero tengo un gran personaje, una gran persona que tiene un badaje cultural increíble. La verdad, con lo que respecta a lo que está diciendo y lo que dice mi querido amigo, en estas últimas semanas, meses, creo que son temas muy polémicos. El hecho de decir y voltear, hay, en verdad, alguien que esté en contra de este nuevo gobierno donde se están dando soluciones o tratando de dar soluciones, donde no hay gente que tenga derecho de réplica. ¿En qué sentido? Que no tiene ni forma de expresarse. Están averiguando que los nuevos políticos que hay de la contra, hay gente que ni terminó el bachillerato. ¿De dónde diablos sacaron que son licenciados algunos? Y está cañón porque lo ves como agreden hasta personas que son, como le dice, yo sí tengo título, le dice una comunicóloga, que así se le dice a una persona que estudió comunicación, y el otro no sabe ni qué responderle. Y creo que estos temas que vamos a explicar hoy van a vislumbrar un poco de luz en esta oscuridad de la verbativa que hay actualmente con todos estos personajes nefastos. Sin duda es un debate abierto, es un debate público en donde todos debemos de opinar, dar nuestro punto de vista de lo que está bien y lo que está mal. Obviamente hay muchos periodistas de los grandes medios de comunicación que todavía siguen viviendo porque todavía le siguen haciendo caso o le siguen metiendo muchísimo dinero y están tratando de desviar lo que realmente importa, ¿no? O sea, lo que dice esta ley de derecho de réplica que se está proponiendo no tiene nada que ver con lo que se comenta en los medios de comunicación masivos. Ya se los han explicado una y otra vez. Por ejemplo, sale un entrevistado donde le preguntan acerca de por qué van a censurar ahora los medios. Dice, no, es que no voy a censurar, no, en la ley no dice nada de eso. No se va a censurar a nadie, al contrario, se va a abrir el debate, se va a poder replicar. Lo que se está proponiendo, maestro, es que
Si en un horario infantil, en la televisión, pasa un comercial no adecuado o no apto para niños, el padre de familia pueda solicitar el derecho de réplica. Es decir, oigan, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Señalarlo. Y del otro lado debe de existir alguien que reciba la queja, ¿sí? Y que ponga atención para que bajen en ese sentido. Pero los medios de comunicación han desvirtuado total y completamente la situación, de veras. Usted, maestro, en sus años que ha transcurrido, de experiencia que tiene en todo este tema de política, políticos, etcétera, etcétera, ¿cómo ve? O sea, ¿es realmente que ahora haya una censura? ¿Que se vaya a censurar a la gente? No, miren, realmente, pues por intereses seguramente de partidistas, por intereses de grupos, han tratado de desvirtuar lo que es el derecho de las audiencias. Así es. El derecho de las audiencias no es algo nuevo, ni siquiera es algo que esté proponiendo este nuevo gobierno. Este es un derecho que ya está plasmado en la Constitución. Aquí es hasta dónde tiene derecho a escuchar, a ver, a ser influenciado por estos medios un menor de edad, Ujú. un Así hombre, es. una mujer o cualquier ciudadano en general, generar tendencias, generar narrativas que ojalá fueran pues expuestas por personas que con o sin mayor cultura, o sin mayor grados académicos, pero hay algo que se llama sentido común Ujú. y moralidad. La moralidad, que es algo que ya existe o debe existir en las civilizaciones, esta es las formas que se han ido modificando. Antes muchas cosas que se veían mal, que no se aceptaban, ahora se aceptan. Hay una apertura a muchas tendencias de todo tipo, religiosas, sexuales, de tipo político, etcétera. Pero el derecho a las audiencias es a escuchar las realidades y además que sean soportadas o sostenidas por argumentos y no simplemente por narrativas hechas a modo para desinformar, para generar tendencias. Y estas tendencias, desgraciadamente, se hacen con mucho dinero porque se hace a través de granjas de bots. En este caso, precisamente toda esta narrativa aparentemente en contra de lo que propuso la presidencia de la República, que además lo tendría que aprobar el Congreso, sobre los derechos de las audiencias, bueno, pues está aprobado, y en esta que le han querido llamar, y afortunadamente algunas personas, algunas comunicólogas de mucha prosapia, pues ya han rectificado su original actitud o crítica a esto, porque empezaron a llamarles listas negras, en donde el gobierno las iba a utilizar para presionar, para obligar y para coartar el derecho de opinar, pues precisamente de las empresas y de los propios comunicólogos, tanto, tanto oficiales como privados y como de opinión pública. Pero ya se les demostró que no, que eso no tiene nada que ver. Esto simplemente, al contrario, los está exonerando, porque ellos tienen derecho a la crítica. Todos estos personajes, muchos de ellos, pues vamos a decir, como muchos les llaman, algunos de ellos profesor, sin serlo, porque creo que, como decía nuestro compañero, que ese profesor, pues lo dice en inglés para ver si así no saben lo que significa, porque nadie le daría esa categoría si realmente supiera lo que significa ser profesor, ser maestro, ser ilustrador. Y a lo que quiero llegar es a que ya, afortunadamente,
se está desvirtuando esos 500,000 bots que contrataron para tratar de generar esa narrativa de que esto era igual que las listas que hacían los nazis para ir en contra de Carmen Aristegui. Carmen No, Aristegui, madre, sí. para ir en contra de los judíos, en su caso, de las listas negras de la guerra sucia en México, en Chile, en muchos países y muchos otros países. Y esas listas que sí existieron, Sí. ¿verdad? Desde luego, y existen testimonios y no nada más escritos, sino hasta grabados, Sí. donde pues aventaban a gente desde los helicópteros, desde los Sí, aviones, sí, sí, sí. y sucedió en México. Bueno, pues todas las narrativas que todos estos comentaristas, comunicólogos orgánicos, reclamaron como un atentado contra la libertad de expresión y una censura, pues ya parece que entendieron que es todo lo contrario, que de lo que ellos comentan, que tienen todo el derecho de hacerlo, siempre y cuando tengan pruebas y argumentos válidos, ¿verdad? Lo hagan, pero que los bots han hecho una cadena en donde se van pegando y van reproduciéndolos a grados que ya han llegado a cantidades como las que yo mencionaba. Sí. Y eso sí, pues va generando sobre todo entre la gente que no está familiarizada con la política, con los momentos actuales y con el derecho y con muchas otras cosas, pues lo cree. Y entonces o ya no sabe qué creer y ese es un tema, un problema que hace y invitamos a todos, ¿verdad? Pues sí. Para que se enteren, para que vean no nada más una parte de la narrativa, no nada más a los que se consideran progobernistas y a los que se consideran simpatizantes con el derecho de opinar en forma inorgánica, o sea, como privados, que no reciben más satisfacción y más en monumentos que los que le da el generar contenido o lo que sus seguidores les aportan. Y entonces eso, ¿quiénes son los que les dan a ellos las instrucciones, la capacidad de seguir informando? Todos aquellos que lo siguen. Ya estamos hablando de cientos y de miles. Entonces, eso es democratizar la comunicación. Sí, mire, Así es. yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice, maestro, porque hoy por hoy tenemos un gran problema. Se ha creado una inteligencia artificial en donde hoy por hoy tienes que sustentar lo que estás diciendo con algo. No es nada más decirlo por decirlo. Lo que se espantó mucha gente. ¿Cómo va a ser posible que hay 500,000 personas en ese momento con un celular? Cuando pues este gobierno mostró que es una granja de bots, se quedaron espantados. En un solo cuarto tienes una cantidad de vamos a decirlo así, pequeñas rendijas donde tienen Un montón de celulares celulares. y están conectados día y noche y están mandando cierta información que se genera bajo un simple Sí. CPU. Y cómo hoy por hoy la narrativa es tan destructiva que está provocando que haya gente que como dice usted, no está enterada, para no decir otra palabra que pueda ofender, porque están sin conocimiento de causa, repitiendo como loritos, diríamos nosotros, un montón de cosas que no son ciertas. A mí me ha pasado con gente que me dice, oye, es que esto que dicen ustedes, por ejemplo, en nuestro programa, ¿de dónde lo sacan? Inmediatamente. Ah, chingado, ¿y esto? Esto es información. La gente que va ahí es gente que nosotros mismos le pedimos si pueden hablar de este tema porque ellos tienen un trasfondo y ese trasfondo es su propia identidad que va trabajando desde tantos años y que han visto y reconocido ciertas cosas y que les han pasado cosas. Ahora, mi pregunta con respecto a usted, en su haber
en este gran transitar que ha tenido, hoy por hoy, dice que hay una oposición. Yo siento que no la hay, pero ¿cuál es la gran diferencia de la que usted vivió en sus años mozos como gente de política a como estamos hoy? ¿Hay o no hay? ¿Hay gente que tiene cerebro? ¿Hay gente que está preparada para esto? ¿Y qué diferencia habría con esos que estaban antes como opositores? Sí, sí, hay una gran diferencia porque de los partidos, estamos hablando de la creación de 1929 del PAN, que nació por Gómez Morín en 1929 para contrarrestar a las políticas de Lázaro Cárdenas. Entre ellos la más importante, el reparto agrario, el respeto a la gente con el eslogan zapatista de la tierra es de quien la trabaja, y lo más importante, que fue la nacionalización del petróleo. Entonces, precisamente, de eso nació el PAN para eso. Y de ahí, bueno, hay que reconocer Gómez Morín, un abogado de la UNAM, muy preparado, pero desde luego con tendencias totalmente empresariales y de derecha. Y en estas épocas le diríamos de ultraderecha, porque a partir de ahí ya se empezó a formar lo que actualmente ya conocemos como el Yunque. Así es. Y el Muro, que también se creó en esas épocas, empezó a formarse un movimiento unificador de revolución universitaria, pero de derecha, y que era para controlar básicamente a las universidades de la UNAM, el Politécnico Nacional. Y 10 años después ya se creó el PRI, 1939, por Plutarco Elías Calles. Por eso es que en las boletas aparece primero el PAN y después el PRI. Pero el PRI ya existía, nada más que era partido, partido el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Ya existía, nada más que hasta que vino Ávila Camacho, fue que después de Lázaro Cárdenas y a la entrada de Miguel Alemán, donde ya se cambió el nombre a PRI. A PRI. Y a lo que quiero llegar es que entre estos dos partidos había debates, porque también el PAN tuvo a grandes personajes que tenían una gran capacidad de discusión, de gran capacidad de argumentar, de argumentar en favor de su visión, de ver las cosas desde el punto de vista ideológico, y era válido. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que el PRI se fortaleció, el PRI formó a las tres grandes sectores, que fueron la CNC, Confederación Nacional Campesina, la CTM, Confederación de los Trabajadores de México, y la CNOP, para darle entrada a todos los profesionales. Bueno, hasta el ejército tuvo su participación con el partido ¿Nacional Revolucionario? No, estaba dentro del Partido Revolucionario, pero ahora tenía un nombre de un general. Ah, ok. Que me voy a acordar, pero ya ese partido desapareció. Sí, claro. Sí, hay muchos que desaparecieron. Pero, y cada uno presentaba sus candidatos en cada vez que había elecciones. Y eso pues fue generando una pacificación del país. Ya, ahora sí que la repartición del pastel en forma equitativa. Y la otra, que era la parte empresarial, era independiente, pues es la que representaba el PAN. Y bueno, pues hubo un empresariado nacionalista inclusive. México tuvo un desarrollo económico que además fue ejemplo a nivel mundial de lo que se llamó la economía estabilizadora. Y esto significaba que México tenía gobernantes como Miguel Alemán, que gastó dinero de acuerdo a las teorías malthusianas, de hay que gastar mucho dinero del gobierno para que haya crecimiento. Sí. Y es válido siempre y cuando se dedique a eso. Claro. Y sea un crecimiento para toda la población y no para un solo sector.
Entonces, cuando se abusa de eso, pues sí. Pero después venía Luis Cortines, un presidente, por cierto, orgullosamente veracruzano, que se distinguió por su austeridad y por su honestidad y a prueba de todo. Y eso se le llamaba, que era una forma de gobernar en forma pendular. Iba hacia la izquierda y hacia la derecha y otras veces se quedaba en el centro. Y eso pues le dio una gran fortaleza a un partido que yo lo sigo diciendo, que no hay que satanizar al PRI en forma general, porque también tuvo grandes hombres que aportaron muchísimo Sí, a sí, la cómo no, sí, República, lo es cierto, ¿verdad? sí es cierto. Y desafortunadamente, estos fueron los que tenían conciencia post-revolucionaria. Primero revolucionaria y después post-revolucionaria. Cuando en la tercera generación, con Carlos Salinas de Gortari, que obedeciendo a lo que un presidente de los Estados Unidos sentenció, Sí. y que existe el escrito donde propuso al Congreso de los Estados Unidos que a México no se le conquistaba porque había quienes querían volver a invadir México porque se quedaron con las ganas de otros estados, entre ellos Baja California Sí. y Chihuahua y otros más. Pero él les dijo, no, ya no estamos en una época en que se vea bien a nivel internacional que invadamos a este país o a ningún país, aunque no lo han cumplido. ¿Verdad? La doctrina, para ellos la doctrina Estrada y la doctrina Monroe. Monroe, Ajá. pues que es la que para ellos aplica que América para los americanos. Ajá. Ajá. Pero ellos, ¿Cuáles americanos? pero los americanos somos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Patagonia, sí. Entonces, bueno, a lo que retomando el proceso vino funcionando porque había una conciencia de clases, una conciencia donde después del porfiriato, pues había las grandes hacendados, en México eran de unos cuantos, había casos como el de Chihuahua, de los Borunda, que Sí. tenían más de 200,000 cabezas de ganado, y pues era dueño de toda Chihuahua, un general revolucionario de San Luis Potosí, el Alazán Tostado, el general Santos. Así es. Pero tenían una conciencia todavía revolucionaria porque todos fueron generales hechos en la revolución. El primer general que hubo, el único general que hubo en la revolución destacado fue Felipe Ángeles, que estudió en el colegio militar y estudió en Francia. Así es. Y fue un gran militar. Todos los demás eran revolucionarios y se iban ganando, pues ahora sí que a balazos, sus grados, ¿no? Sí, y claro. de acuerdo a sus comportamientos y desarrollo durante la propia revolución. Pero después vinieron los hijos de esos generales, que todavía los abuelos y las pruebas y había indicios de lo que había sido la revolución. Pero llegamos a la tercera generación y se cumple lo que había dicho ese presidente de los Estados Unidos, que no recuerdo, no puedo asegurarlo, pero creo que era de apellido Wilson, que dijo, no, a México no lo vamos a conquistar con las armas, porque ya les comentaba hace un momento, Claro. la vamos a conquistar cuando sus jóvenes los traigamos a estudiar a nuestras universidades. Y tinga, así fue. Les inculquemos los modelos que a nosotros nos convengan. Y así sucedió. Sí. Carlos Salinas, Cedillo y una Vicente gran cantidad de todo su Fox. gabinete, pues estudiaron en Harvard, en Yale, en Oxford, en Stratford, otros. Y bueno, pues, ¿qué hicieron? Terminaron y vinieron a ¿qué? A conquistar a México. Y ahí fue a través del neoliberalismo. Eso. Ahí es donde nace. Ahí nace el neoliberalismo, pero ya fue inducido. El neoliberalismo, la teoría es de Freeman, ¿verdad? Que es el padre del neoliberalismo, que fue el creador de Pinochet. Sí, allá en Chile. Así es. ¿Verdad? Porque Salvador Allende se oponía, primer presidente en Chile que había ganado una elección civil, era un civil, era doctor,
que había ganado una elección democrática. Así es. Pero los Estados Unidos en este momento pues no pudieron implantar ahí un capitalismo a modo. Y entonces, bueno, pues se deshicieron de él y contrataron a Freeman para que implementara precisamente como un laboratorio en lo que sucedió en Chile. Y bueno, ese neoliberalismo que significa la casi desaparición del gobierno democrático y contar con un gobierno, pero que sea a obediencia de los grandes empresarios, del poder del capital, que se vuelvan unos empleados del dinero. Y eso es lo que estamos viviendo, está sucediendo a nivel mundial. Hay los grandes capitales que ayer precisamente veía yo pues son temas que se manejan a nivel del mundo, este mundo globalizado. Es redundante, ¿verdad? Pero es un mundo globalizado, es redundante, pero es así, de los Rothschilds, por ejemplo. Los Rothschilds, judíos que formaron judíos que emigraron a Holanda y en Holanda se asentaron, tuvieron muchos hijos y a cada uno de ellos los fueron poniendo como directores de los bancos centrales de casi todos los países del mundo. Actualmente controlan los bancos centrales de 80 países en el mundo. Inclusive son los que controlan junto con Rockefeller, BlackRock, Soros, Vanguard. Vanguard también. Vanguard. Sí, son un gran corporativo. Algunos les han llamado los Illuminates, pero son los que deciden quién va a gobernar aquí y quién va a gobernar en otro lado. Y eso es muy delicado porque pues ya lo estamos viviendo. Sí. Ya estamos viendo que sí está funcionando para ellos lo que es la ultraderecha, porque ya han incidido en las elecciones en Honduras, en Colombia, en Perú, en Bolivia y Argentina. Y bueno, estamos viendo en forma evidente, porque antes todo se hacía a través del oscurito. Exactamente. Pero ahora ya las redes sociales juegan un papel primordial, para bien o para mal. Para mal por esto de los bots, pero para bien lo que les permite es la invitación que hacer ellos a que nos informemos. Hay de dónde informarse, hay mucho de dónde, y no hay que ver nada más de la parte con la que uno coincida, hay que ver todas, las partes, las contrapartes, y entonces sí, tener elementos para poder formarse un criterio que pudiéramos poder reforzar con lo que llama, y coincido mucho con un programa que se llama Datos Duros. Con Ricardo Sevilla. Con Ricardo Sevilla y con otros comentaristas privados, bueno, más bien que son liberales, no libertarios. Así es. Porque ese término libertario es muy confuso, es muy diferente. Aspirar a la libertad a ser libertario. Eso es lo que iba, que nos diera la definición. Está creada precisamente para crear esa confusión. Exactamente. Y entonces siempre hay que estar precisamente con los ojos abiertos, con los oídos destapados y con la vista observando. Lo escucho atentamente y reflexiono acerca de que el deterioro de la clase política actual tiene sus bases y sus inicios pues desde la época de Salinas. Con ese dictamen, con esta ley, con este librito que se escribió por parte del expresidente norteamericano de decir, tráiganse a esta generación a Estados Unidos a leerlo y vamos a implementar el neoliberalismo. Sí, lo reeducaron. Pero maestro, digo, yo soy el abogado del diablo, entonces de las empresas que mencionó que son dueñas del mundo, tanto de Vanguard como de BlackRock, como los Rothschild, etcétera, etcétera. Quiero pensar, a lo mejor mal, que la disidencia está controlada, es decir, ya para los intereses del mundo económico global,
ya no le funcionaba el modelo neoliberal en México. Así es. Entonces, si a lo mejor dijeron, pues vamos a poner a Andrés Manuel como presidente para no tener una revolución, porque si tenemos una revolución en México, se va a salir de control y vamos a perder más. Yo no sé si eso que estoy reflexionando a lo mejor esté mal o esté bien, pero si vamos a los libros, vamos a la historia, vemos quiénes llegaron primero cuando llegó Andrés Manuel y luego cuando llegó la presidenta Claudia, con quiénes fueron los primeros que se reunieron, que fueron con los líderes de BlackRock. Pues quiero decir que están controlando todavía incluso la disidencia, es decir, representaba la disidencia para México Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, si me permites, Sí, tienes toda la razón en tener esa suspicacia. sí, claro. Por una razón, porque, y creo que yo, desde mi punto de vista, se puede justificar. Efectivamente, si México no llegan o no permiten Ujú. los propios Estados Unidos y otros, y los grupos de poder, que México llegara a la llegada de López Obrador, no creo que sea tajante y sería muy aventurado decir que lo pusieron. No, pero sí lo permitieron. Exacto. Y lo permitieron porque no les quedaba de otra. Claro. Porque efectivamente lo que tú dices, estábamos a un punto de una revolución que no iban a poder controlar. Y lo ha dicho el propio Andrés Manuel, que gracias a él, y yo soy de los que coincido, que en lugar de estarlo criticando, menospreciando, etcétera, deberían todos los que tuvieran la oportunidad de razonarlo, le deberíamos estar agradecidos cuando el fraude del 2006 y después del 2012 fue un fraude tan evidente, tan descarado, que nada más faltaba un tronido de dedos de Andrés Manuel López Obrador Se hace una para que trifulca. el país se hubiera levantado en armas. Así Y entonces, cuando él les ha dicho, y lo dijo en forma, para que no se oiga tan feo, va a decir amenazante, pero en forma, la señalizó con mucha claridad. Sí, cierto. Que en esta ocasión no se les ocurra hacer lo mismo, de cometer un fraude, porque ya no va a haber quien les amarre al tigre. Así es. Y amarrar al tigre era Al pueblo. Es decir, en sentido figurado, Claro. que contener a un pueblo, como lo dijo Colosio, ¿verdad? Así es. Pues Un de pueblo con alguna hambre. manera esas palabras sentenciaron su Sí. vida, ¿no? Sí, es que a final de cuentas lo que está diciendo usted, a mucha gente por eso dicen que tenemos memoria de corto plazo. Se les olvida que todo eso ya lo vivimos y que cuando lo expuso, ahora sí que el expresidente López Obrador lo dijo muy firme. Hacer esto empezaba todo. Y no le convenía a nuestro vecino del norte tener eso en casa. ¿No le gustó? Claro que no, porque sabía que tenía que soltar muchas cosas, si no se le iba a salir el pequeño país que nos decía así, mi patio trasero, la gente que vive en el patio trasero se me iban a montar encima, ¿no? Hoy por hoy se dan cuenta que no es tan solo que México se les salga de control. Tienen 60 millones de personas viviendo allá latinas. Y 34 millones son mexicanos. de las ¿no? cuales- exactamente, eso es a lo que voy. Sí. Pero que esos 34 millones, los otros demás lo van a apoyar porque dice, somos de parte tuya también, porque si te afecta a ti, nos afecta a nosotros. Ahora, hoy por hoy, ahorita en Brasil va a haber elecciones y se está reeligiendo Lula. Y dice Lula, hoy tuve una conversación con Vladimir Putin de más de 1 hora. No se les vaya a ocurrir que se caiga el sistema. No se les vaya a ocurrir dar por ganado
al que tengo de contrario, que es hijo de no me acuerdo qué, Bolsonaro, porque tiene menos 2% de aprobación. Y yo el restante es para mí. Yo nomás comento. Yo hablé con Vladimir y ya quedamos. Y no permitimos que ningún personaje americano venga aquí, dizque internacionalmente, a ver qué va a pasar con las elecciones. Y fue algo brutal porque lo que está pasando en Colombia, no ha entrado esta persona y ya la gente está en contra de él. Bueno, ya entró, ya. No sé si ya haya tomado protesta, pero ya la gente estaba en contra porque pues, hizo una Casa Blanca. La Casa Blanca de Estados Unidos ya la tienen en Colombia. Nomás la hizo así. Y todo el mundo dice, oye, que está gastando dinero, ¿de dónde? Y ya endeudó el país. Imagínate, ya endeudó el país. El Salvador también está así, porque ya le quitaron dinerito. Y ahora ya está en contra de Donald Trump. O sea, ¿qué te está dando a entender? El sistema, como lo bien dice el maestro, que está de libertarios, que lo dice el señor de Azteca, mucho lo recalca, libertarios, somos libertarios, y los zurdos de Shed, como que así nos dice, ellos no saben lo que es gobernar. Ellos no saben que la política se hace con empresarios. Abiertamente lo dijo, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí tienen a su empresario en Argentina, ¿y cómo están? Vendiendo todo al país de la estrellita, que no es país, siempre lo he dicho, ni es país, y domina una gran cantidad del planeta. Y desgraciadamente, dice, ¿cómo que domina el planeta? Sí, porque muchos de los grandes, la banca, pues es parte de esta gente de la estrellita. Porque todos los Rothschild, los Rockefeller, todos ellos pertenecen a ese sistema. ¿Sí o no, maestro? Sí, totalmente. Y tienen accionistas, ¿verdad? En todos los países, obviamente. Y muchos de esos accionistas, pues aquí tenemos los nuestros, que creo que son, evidentemente, sabemos quiénes son. Pues sí. Y precisamente el tema aquí es no tampoco satanizar a los empresarios. No todos porque son los así. Empresarios son gente, como decíamos, hay gente nacionalista que no nada más, no es que no quiera tener por naturaleza, el empresario pues quiere obtener cada vez mayores ingresos, pues ingresos, mayores réditos, que sea más rentable. Exactamente. El tema, la diferencia es la medida. Nosotros lo hemos aprendido que en Europa se aprendió, en Europa el promedio, y eso está totalmente, son datos duros. Exactamente, para que los busquen. Donde del 100% de las utilidades de cualquier empresa, por grande o chica que sea, igual en China, China les dio el ejemplo, lo está ratificando. Del 100% se reparte el 30% en algunos países, el 30% para los trabajadores, el 30% para los gastos de la empresa y sus insumos, y el 30%, que ya es mucho, para los dueños del dinero. En México estamos al revés. Sí. En México son el 10%, 15%, si bien les va, para los trabajadores, para los empleados, y el 70% para el ganador. Entonces, ese desequilibrio, esa inestabilidad es la que ha generado precisamente lo que estamos viviendo. Y eso es a lo que apostamos. Y no es porque sean más o menos ideológicamente zurdos o de izquierda, no. Es que el empresario inteligente ya ha ido razonando de que al fin y al cabo, y voy a poner el ejemplo, que yo creo que es ejemplo mundial de todos los apoyos que está dando desde que entró la cuarta transformación al gobierno. Estos apoyos, ¿qué cosa está generando? Capacidad de compra. ¿Y quién es el que gana con la capacidad de compra? El empresario, claro, el comerciante. Sí. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Y aparte, pues vas creando ya unas nuevas generaciones ya más educadas, mucho más cultivadas, más ideológicamente más
con más conciencia social y sobre todo, una conciencia humanista. Oye, ya vamos a meternos en esos terrenos ahí medio escabrosos, maestro, porque venimos hablando de la clase política, cómo se ha ido deteriorando, pero y cómo obviamente el PRI pues ya es un resquicio de lo que era, de una cuna de líderes por muchos años, de una escuela también de construcción de líderes, grandes líderes priistas que nacieron, que pusieron el ejemplo. No todos, ¿no? Algunos que pusieron el mal ejemplo, pues el PRI en el gobierno los metió a la cárcel. O sea, hay varios gobernadores priistas que están en la cárcel pagando por los delitos que se cometieron. En su momento, algunos dicen que son chivos expiatorios, pero pues en eso no nos vamos a meter en camisa de once varas, sino que ahora, en esta nueva dinámica del PRI, hay estos pseudo políticos, podemos decirles pseudopolíticos, que sustentan, ostentan, y ellos se mencionan de que 6 millones de votos me respaldan. 6 millones de votos, perdón, para terminar más o menos la idea, que representas que eres un diputado pluri. O sea, la gente no votó por ti, votó por el partido y ganaste por un porcentaje. Entraste ahí porque el líder nacional priista, que es un verdadero dictador en el momento, porque se va a reelegir hasta el año 2126 o algo así. Sí. No, creo que hasta cuando ya quede como momia el Alito Moreno. Ahí lo van a traer. Ahí lo van a traer al Alito Moreno. Como y para ser más específico, este diputado Mancilla, es el apellido que me sí. Recuerdo, Gutiérrez Mancilla, que a todas luces, el hombre va a buscarle la cara a Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezó a sacarle los trapitos al sol a Arturo Ávila sí. Y no les gustó. Pero hay formas, hay modos. A ver, ¿quieres montar un espectáculo? Porque enseguida se nota, ¿no? Hay quienes dicen que yo apoyo a los morenos, pero no. O sea, si yo analizo y veo los videos y veo las posiciones de las cámaras y de las personas y cómo entra y cómo dice ya aquí, muévense aquí, cómo van buscándole la toma, etcétera, etcétera, y la forma tan agresiva de hacerlo. Está fabricado. Está fabricado, punto número uno. Totalmente. Sacó de casillas a Arturo Ávila. Cualquiera saca de casillas y tiene razón. Yo no soy Gerardo Fernández Noroña, fue lo que él dijo, ¿no? Pues claro. Yo no lo soy, o sea. Fíjate bien. Fíjate con quién te estás metiendo. Pues también ya lo sacó de casillas porque. Y hasta se aguantó bastante Arturo Ávila, ¿no? Sí, no decir muchos dicen que debió de haberse dado la vuelta y no hacerle caso, pero, no, es peor. Pero es imposible, es peor. imposible. Pero esta clase política, maestro, que está en declive ya, y dentro del mismo movimiento de Morena hay también políticos que dices, ay, cabrón. Ya van para afuera. Que ay, cabrón, o sea, ¿por qué entraste, no? ¿Cómo dicen, cómo decía mi abuela, qué burra te parió? ¿No? Monreal, digo, con todo respeto, no vamos a decir nombres ni nada, pero también en todos los partidos se da. Pero en específico ahorita estamos viendo un teatro armado por parte de esta narrativa que se viene escribiendo desde los Estados Unidos. Si ustedes lo ven, si siguen la ruta, desde los Estados Unidos están dictando que narcogobierno, narcoestado, narco no sé qué, la presidenta tiene miedo de él, los gobernantes, del crimen organizado dicho por Donald Trump. Entonces, la narrativa de todos los medios de comunicación van hacia eso, ¿no? Lo están repitiendo, lo están diciendo, y tienes a un Alito envalentonado porque no le ha, que eso es otra de las cosas, que no, tanto que ha hecho, que no le han hecho el fuero, o sea, no le han quitado el fuero a Alito, lo han permitido crecer. Y también me pregunto, tener a su suspicacia, como dice el maestro, pues es parte de la narrativa, es parte del sistema. Bueno, a ver, y vamos voy a opinar en ese sentido y vamos a tomar de ejemplo, no sé si sea bueno o mal ejemplo, Alito, porque
hay quien decía, no, si no es mi amigo, yo no, ¿por qué le voy a decir Alito si él se llama Alejandro. Alejandro? Bueno, porque no merece ni siquiera que se le llame por su nombre. Es una Claro que gente no. que él mismo se ha degradado a tal nivel que se merece y creo que es un apodo muy Muy sutil, ad hoc. muy sutil. Pero hay un tema que hay que reconocer. Yo he llegado a creer que le ha hecho un bien al sistema, le ha hecho muy bien a la cuarta transformación. ¿Por qué? A ver, independientemente de que haya conciliado, haya acordado con algunos personajes para que lo sostengan, voy a parafrasear a Napoleón. Ah, Napoleón, cuando estaban a punto de invadir Rusia, así es. de repente un general le dijo un general ruso le dijo Napoleón. no, un general ruso le dijo ¿cómo se llama? A Stalin. A Stalin. A Stalin, presidente de Rusia en ese momento. Ujú. Bueno, eran 600,000, si no mal recuerdo, hombres que estaban rodeando Berlín, ¿no? Y Stalingrado. Y entonces le dijo, miren, ya hay que salir, querían hacer una ofensiva y salir a atacarlos Combatir, sí. para que ya no se acercaran más. Le dijo, no, hay que dejarlos, porque al enemigo o al adversario, ¿verdad? Cuando se está equivocando, no hay que Corregirlo. no hay que corregirlo. Ajá. Así decía Napoleón. Perdón, así le dijeron. Y por eso Napoleón, como el caso de Hitler en Alemania, que fue un caso parecido, el invierno solito Sí, Así sí. es. ¿no? De los 600,000, que creo que eran más, creo que quedaron vivos como 50. Así es. Todos se congelaron, todos Murieron de hambre. desde los tanques hasta las personas se murieron de hambre y solitos. Y ellos abandonaron y los pocos que llegaron encontraron un Berlín, un Stalingrado abandonado. Así es. ¿Sí? Y entonces dijeron, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Pues no, ahí ya, entonces ya que estaban abandonados y los demás muertos alrededor, pues ya simplemente los cooptaron. Entonces, regresando a lo que tú comentabas, de que si tenemos ya políticos de otros niveles, de otra altura de miras y de otras capacidades legislativas y sobre todo parlamentarias, Ujú. esto es por la siguiente razón. Siempre han existido. En Estados Unidos le dicen los lobistas. Y aquí le decimos coyotes, Sí. ¿no? Son aquellos que tienen dentro de los congresos, unos son parte de los mismos, son diputados, son senadores, y otros son externos, pero son los que ellos patrocinan, los que ellos les instruyen y los introducen en las cámaras para sus beneficios. Claro. Y estos son los que están manipulando al mundo. Y esto, hasta Estados Unidos ha ido perdiendo lo poco de democracia que le quedaba, porque siempre era más equilibrado entre los demócratas y los republicanos, aunque al final los dos tienen pecados capitales, pero siempre los demócratas eran más moderados, cuando menos en el discurso. Pero actualmente ya casi no hay diferencia entre cuáles son unos y cuáles son otros, porque los lobistas se han inclinado por quién tiene más capacidad de pago. Y ahí es donde entran aquellos iluminates que estamos hablando. En México, por ejemplo, hay lobistas, desde luego pagados por los Estados Unidos, y que son, bueno, hay diputados y hay senadores puestos por Carlos Salinas, por Salinas Pliego. Sí. Pues sí. Y unos son de Morena, ¿eh? Ahí está Lili Telles. Sí. Bueno, Lili Telles que entró por Morena y se cambió. Sí. Pero no va a ser Lili Telles, hay un montón. Sí. Hay muchos ahí que son gente de Salinas Pliego. Y entonces están ahí, jugando un papel
de caballos de Troya, Sí. ¿verdad? Tratando de minar desde adentro. Y bueno, pues esperamos que México, como Ulises, salga airoso de toda esta Exactamente. odisea. Sí, es que a final de cuentas, lo que dice mi amigo, y nosotros siempre lo hemos platicado, ¿no? Alito Moreno viene siendo un caballo de Troya. Es un mal necesario y un gran ejemplo. Déjalo que se destruya. ¿Sí? Déjalo para que así la gente tenga en dónde sopesar. Comparar. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? Mira los que están ahí. Y los otros de plano ni se meten, los azules. Porque ellos están peor. Porque ellos invadieron con un cártel inmobiliario y hay un montón de quejas de eso, que esa se la tiene guardada, parece mentira, la presidenta de la República. Por eso el señor, que es presidente del PAN, no habla directamente de ella. Manda a sus lacayos, pero siempre ella está con la puya y la puya. Y lo que decía usted de Napoleón, y de esa explicación que dio el presidente, porque la dio el presidente de la República, el expresidente López Obrador, lo hizo con el librito. Porque decían, ¿y ese librito qué trae? ¿Por qué siempre lo trae? Porque decía, ¿qué es la Biblia? ¿Qué? Le preguntó una persona. Sun Tzu. Digo, este es el libro de los 5 anillos del poder. Se los recomiendo que lo lean. Yo lo estuve leyendo por 6 años en mi gira por México. Y 6 años cuando he estado aquí con ustedes. Tengo 12 años gobernando con este libro. Y este libro me lo regaló el presidente de China. Cuando dijo eso, jamás y nunca se volvieron a estar metiendo con él en el sentido de que fueran directos. Eran en la tele, eran por otros lados, empezaron las indirectas. Hoy por hoy, un comentario que escuché con respecto a la presidenta dice, ¿quién ha sido más golpeado? ¿López Obrador o la presidenta Sheinbaum? Y dice, bueno, te la voy a poner fácil. A López Obrador, al expresidente, le metieron 20 guamazos en su gobierno, Presidencia. que fueron duros. La presidenta lleva 2 años y lleva 650 trancazos. ¿Cómo? Por ser mujer, la han golpeteado más. Pero ella tiene un gran respaldo ya. Tiene un buen ayudante con Harfuch y con la que está en Ahora en el partido. el partido. Viene a reforzar. Y todo su gabinete poco a poco lo ha ido acoplando y le da siempre gracias a Marcelo Ebrard, que entendió que iba a sacar más estando ahí donde está que estando militando. Y muchos dicen, pero ahora le toca a Ebrard. Dice, no. Ebrard va a seguir, si es que sigue Morena, en donde está. Porque a Ebrard le conviene el 1% de todo lo que está haciendo con los demás. Porque ese es su pago. Por estar en el partido y por estar haciendo lo que hace. Nomás imagínense que me quedé sorprendido porque lo dijo una persona fuera del país, que no es mexicana, y que dice, es que hay que tener 2 dedos de frente para ver lo que estamos viendo de afuera. México, terminando este sexenio, si quiere, y como van las cosas, puede llegar a ser la 5ª economía del mundo. Yo me quedé perplejo, que ya decirlo desde afuera y no creértela tú desde aquí, digo, ¿qué nos hace falta para quitarlo lo ignorante? ¿O estoy mal, maestro? No, es correcto. No, ya no hay, creo que discusión más que de los fanáticos o de los, no sé, es que se me hace feo decir los ignorantes, y me refiero a ignorantes de la realidad que estamos viviendo, los desubicados. Exactamente. Y aquellos que a mí a veces me dan hasta pena. Gente que es empleado, siempre ha sido empleado, si es que le va bien, no le suben el sueldo, siempre ganó el sueldo mínimo, ahora que se lo componen, y aún así siguen defendiendo al patrón. Y al patrón que los trató mal, y lo defienden de tal manera que darían su vida por ellos. Y si supieran que ni a sus fiestas los van a invitar,
ni los han invitado. Ni saben Entonces, cómo se llama. ni saben cómo se llaman. Para ellos es un número y alguien que produce para él y ya. Y eso es algo que no, que es la revolución de conciencias. Eso. Que Esa es la verdadera revolución de conciencia. conciencias, que debemos dar gracias, pero muchas gracias. Yo cuando menos así lo siento, el que y no a la cuarta transformación, de que ha permitido una transformación no violenta. Esto es un hito a nivel mundial, Sí, es así un es. hito actualmente que estemos viviendo lo que estamos viendo en México. Y en mi caso, como en muchos de mi generación, deberíamos de estar orgullosos y que históricamente nos ha tocado, aunque sea un poquito, una parte De esta gran historia. de esta gran historia, Sí, la verdad. que hace algunos años pensábamos que nos íbamos a pasar a mejor vida sin haber tenido oportunidad de conocer un México diferente. Mi padre me decía eso, Ya- dice, ya- el único que puede cambiar esto es este hombre, y ya mira la trinqueta que le hicieron. Sí, Y luego, ¿y ahora qué va a hacer? Pues mira, está caminando. Y mi papá ya no lo vio Sí. como presidente, Y- pero y- 6 Y lo años. que tú comentabas, Ajá. tienes razón en cuanto a que ya aquellos, estábamos en parlamentarios, Sí, así es. que sabían discutir, Claro, sabían aplicar lo que decíamos, la Ujú. dialéctica. la dialéctica, Había buenos exacto. debates. La buenos palabra. debates. Lo ha propiciado precisamente esa pues pérdida de la capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento entre las diferentes facciones, porque se ha privilegiado los intereses sectoriales y ha generado, hay quienes acusan a la presidenta Claudia, acusaron en su momento a Andrés Manuel y lo siguen acusando y siguen mencionándolo y siguen diciendo pues que el hombre se lo van a llevar a Estados Unidos y le dije no, porque pues él ni siquiera ha gestionado la visa ni la va a gestionar, ¿verdad? Pues, no creo que le preocupe, como el caso de Andy, que también Eso es lo que vamos a terminar con eso. es un tema muy Está- discutible que a mí, en lo particular, en un principio me ocasionó cierto resquemor de que si se había excedido, que si era lo correcto, que se me hacía raro, pero cada vez que lo he ido analizando, Ujú. que lo he ido aterrizando, creo que tiene un sentido que en su momento te gustan, lo comentamos. Adelante. No, pero fíjate algo interesante. José Ramón López Beltrán está en Estados Unidos, él tiene su visa, ya vive. Sí, allá Su vive. esposa es de allá, es una gran empresaria. Ya ha sido demostrado, ¿no? Los bienes que tiene la esposa y él anda por allá, ¿no? Andy López Beltrán resulta que quiere ser diputado federal, deja la... ¿qué hubo? No nos muevas, dice, está temblando aquí en el blog. Listo. Oye, pero fíjese, casualmente deja el movimiento de Morena para buscar la Diputación Sí. Federal por el estado de Tabasco, ¿no? Sí, así Es es. de allá nacido y allá vive su papá, etcétera, etcétera. Y qué casualidad que ahora le quiten la visa. Digo, yo no tengo visa, no me interesa tener una visa. No. No quiero viajar a ningún lado en este momento, ¿no? Si quiero viajar, voy a viajar a un país que no me pida visa, Claro. ¿no? Ah, pues México. México no le pide visa a los americanos para entrar a México. Ah, pero Que ellos eso es sí a algo que nosotros. también hay que decirle a la presidenta. Sí. Oiga, presidenta, pídale visa a los norteamericanos así como nos la piden a Pues nosotros, claro. que sea una iniciativa de ley Y que paguen impuestos. y que paguen los impuestos. Pero bueno, ese es otro tema. Y Andy López Obrador casualmente, no será, perdón, no será, es una estrategia para poner en el foco, en el centro a López Beltrán. Claro. Esta estrategia, desde ahora sí que desde Washington, le están echando un empujón. Claro. Si yo lo veo así, si soy el abogado del diablo, está en boca de todos, porque lo que representa a Andy López Beltrán, ser el hijo del que vino a hacer el cambio, la cuarta transformación pacífica, como lo acaba de comentar el maestro, y dices,
como que está armado eso, ¿no? Y ahora está en boca de todos, en todos los medios, tanto a favor como en contra, ¿no? Incluso se avienta una carta ahí que dice que esto, que el otro, se echa su choro como de representación. El querido Andy López Beltrán, que no me queda duda de que va a ser diputado, tanto pluri como votante, ¿no? Pues sí. No, No, yo creo que va a ser votante, porque ya no se puede la dualidad, Ya no. ya no se permite ser pluri y si no consigues exacto, la la mayoría afuera, ajá. la mayoría directa, Sí. ya no se permite, ya no. Va a ser, puede ser pluri, pero eso ya es por designación y yo no creo que si están hablando Morena de que ya lo quieren Eliminar. vaya a cometer El error. el error de contraponer Sí. una visión. Sería un balazo en el pie. Exactamente, no. Él seguramente va a contender y posiblemente a lo que de ahí pasará a la siguiente etapa. Yo creo que es toda una estrategia perfectamente pensada. A esos niveles no puede darse el lujo de cometer un exabrupto de ese tamaño. Claro. Así es. Yo creo que él es una estrategia que, en primer lugar, fíjense, es cierto, como algunos lo criticaban, no, ¿cómo crees que le va a contestar? Sí, eso es entre presidentes, ¿cómo él se da el lujo o Pero no quiere le darse contestó el el lujo presidente. de que le conteste el presidente? No, ¿tú crees que eso no lo sabe? Sí, Pues claro. O no tiene consejeros y creo que tiene al mayor consejero de Sí. Marco México. Rubio. Entonces, no, al consejero de México que le haya a lo mejor echado una manita con la carta, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo pone, fíjense, ya lo puso en una discusión internacional. Claro. Sí. Ya ni decir nacional. No. Ya lo subió a Andy, que andaba por ahí perdido en una situación. Entre las acusaciones que le hicieron, acusaciones ¿no? del huachicol, Ándele. entre todo. Si los Estados Unidos quisieran realmente ya privar a México de que Andy llegara a tomar el poder, pues simplemente ya le hubieran sacado lo que supuestamente Así ellos saben es. que es socio de los del huachicol. Digo, no podemos, porque no tenemos pruebas ni en favor ni en contra de decir si es verdad o mentira, pero si fuera verdad, ya en el momento que ellos quieran, aquí están las Así pruebas. es. La única prueba hoy precisamente le sacan a Harfuch, hoy o ayer. Ahora resulta que esta señora que escribe Anabel Hernández. Anabel. literatura de ficción, Sí. Anabel Hernández, Sí, la verdad. sale que Harfuch, a ella le consta, porque se lo dijo uno de los Narcos. no sé si el Menchu o el Mayo, que él le dio $5 millones a Harfuch en las manos. Vaya, ya el tratar de descalificar, pues bueno, Es un chiste. ya yo creo que ya cae en lo gracioso, Ajá. cae En lo absurdo. en lo ridículo, Ujú. ya ni la pena vale No, mencionarlo, pero es equiparable a lo que están tratando de hacer, porque ¿a quién quieren debilitar? En primer lugar, pues a Andrés Manuel, al papá, Claro. porque él nada más pone un pie fuera de la chingada. Sí, y todos tiemblan. Y va a haber temblor en México, como el de Asprilla, allá que tiene tan mala suerte, ese tipo nació con tan mala leche, y que es un término coloquial, pero pues Sí. creo que en Veracruz así le decimos, que cuando el día que tomó posesión fue al día siguiente, tiembla. Sí. O fue un día antes, creo que tembló. Pero el tipo se fue de vacaciones 5 días. Nada más. Porque es que no había visto a sus hijos. Y entonces se fue. Dice, ya que antes de entretenerme en andar viendo este tema de los damnificados, voy a ver a mis hijos, voy a descansar. Y ya descansado, ahora sí le voy a entrar duro No a manches. México. Porque lo primero es ver por la familia. Yo estoy ahorita viendo mi familia, ya después me voy a encargar de los demás. Dices tú, ¿Qué pedo? bueno, Acabas de entrar, cabrón. no, y además, con esos razonamientos, pues sí. Bien pues, derechistas, no, bien derechas. entendemos que
por eso está ahí. Pues sí. Bueno, Como también, es por mi ley. ¿Por qué está el de Ucrania? Que es increíble. Ese está cañón. Ese comediante y Ese está cañón. vaya, ¿por qué? Porque son unos verdaderos títeres. No, ya le dijo, le estábamos comentando hace rato él y yo en la Chilinsky. Chelinsky, le decimos nosotros. Chelinsky. Chelinsky. Pues sí, Estábamos platicando eso de que ya prácticamente Vladimir ya les dijo a Estados Unidos y a otros que andan ahí de socios, o lo sacan o lo sacan. Porque si entro yo no voy a hacer de llevármelo acá a Rusia, no, ahí mismo lo hago como debo de hacerlo, exponerlo y ya se acabó Sí. este problema. sí, Dice porque ya estás afectando a muchos rusos, porque ellos también son rusos. sí. Dice, y ya esos términos, muchos lo toman como que, ahí está, es un dictador y que ajá, ¿y tú? Y lo que está haciendo, matando de hambre a su gente, y él, ya lo dijeron, está acaparando dinero y no lo está soltando a la gente que está necesitada. O sea, ¿qué hacemos? ¿Somos o no somos? Lo que empezamos desde un principio. La dictadura en México está tan cabrona, pero tan cabrona, mis queridos compañeros, ¿Cuál? que hoy una exalcaldesa, bueno, no sé si fue hoy o ayer, no sé si vieron ustedes esa nota, fue a exigirle a la presidenta, ¿sí? huevos. A mí no me toques. Qué Yo bueno. te vengo a exigir que metas al bote a fulano, sotano, perengano. Pero ahorita, porque tú lo tienes que hacer. Oye, pero dame el nombre. No, te voy a dar el nombre porque me van a matar como han matado a todos. Yo les pregunto, ¿en qué dictadura puedes hacer eso de dirigirte así a una presidenta? Obviamente, ya hicieron el estudio, ya supieron quién es esta señora que Sí. le fue a gritar allá en Tamaulipas, Sí. de dónde viene, que fue alcaldesa de un municipio, ¿De qué a que, partido? que es amiga de Cabeza de Vaca, etcétera, Eso. etcétera, ¿no? Sí. Entonces, digo, Antes que dé su opinión el maestro, te voy a decir una cosa. Dicen dictadura. Cuando estaba el PRI, tú no podías hacer lo que estábamos haciendo porque venían, nos agarraban y Ah, no, sí, si bien claro. nos iban entambados, si Claro. no, amanecíamos en Playa te de Linda. te aventaban allá en las dunas. Ahora, o si no, lo que hicieron en el norte del país mucho. Agarraban, lo subían en un helicóptero. Y hasta de federal. luego. Dale, manito, bríncale. En- Oye, bríncale. Guerrero, sobre todo. O sea, lo que estamos diciendo no son mentiras. Busquen los datos, como dice el doctor. Ahí están los datos duros. Los datos duros son esos. Puedes buscar y le ves. Hay un libro que le tienen tanto pavor y que no lo mencionan. México Negro. Sí. Y existe ese libro. Así es. Ese libro te da las pautas de cómo se conformó la más grande, vamos a decirle así, democracia, que no era democracia, era una dictadura perfecta, Disfrazada. que fue el PRI, cómo se formó, en qué tiempos y cómo se siguió formando hasta llegar Ya lo a explicó un el maestro momento. Creo que- perfectamente Sí, bien por de eso, pero tenía que mencionarlo. Sí, creo que está basada en el libro de esta señora Mastretta, que se basa como ejemplo de la vida de Maximiliano Ávila Camacho. Su vaina y está cañón, o sea, Es un, sí, y retrata precisamente el México de aquellas épocas, que pues en una película que es una parodia de este actor, ¿cómo se llama? Que por cierto, de la 4T. Así es. Sí, es. Damián Alcázar. Damián Damián Alcázar. ¿verdad? Donde, pues, es una joya para mí del cine que está representando a los tres poderes. En un pueblito de 1000 habitantes o de 500 habitantes, había Todo el lo que poder, hace. el cura era el poder de la iglesia, el príncipe municipal era él porque ya habían matado a los otros. Y el poder legislativo era un grupo de ciudadanos. Y llega a ver a Maximiliano Ávila Camacho Camacho, sí. y le dice, vengo a renunciar porque ya me quieren matar y yo no puedo meter orden. Le dice, ¿y le voy a dar con qué vas a meter orden? Dice, ¿me va a dar una constitución? No, le da una pistola 45. Defiéndete. Mata a los primeros que te maten. Es una, pero
y Ejerce tu ley. y refleja precisamente el Sí. México, aquel México, ¿no? Pero bueno, retomando lo que tú comentabas, De Andy. sí extrañamos el tema de Andy, Sí. que yo creo que ya lo dejamos ahí en el aire para esa discusión y no vamos a tardar en darnos cuenta si teníamos o no razón. Exactamente. Pensamos que fue una estrategia bien pensada y que va a tener frutos. Nosotros pensamos que para bien del proyecto de la Cuarta Transformación y los no querientes de la Cuarta Transformación también se van a pensar o van a darse la razón de que se llevaron a Andy preso a los Estados Unidos y también vienen por AMLO y por quién sabe cuántos más. No, Ay, No, Dios pero mío, ya, Dios ya, mío. hay publicidad negativa, al fin publicidad. No hay publicidad mala en ningún lado, ¿no? Ya lo pusieron en los cuernos de la luna al Andy López ¿Lo Beltrán, pusieron otra vez? que si me preguntan mi opinión, creo que le falta mucho. Claro. Creo que no, ¿cómo decirte? No va a llenar los zapatos del papá. No, no, no. Creo no, que él no. tiene que escribir su propia historia. Su Desde propia muy historia, abajo. desde muy abajo. Maestro, ¿usted qué le aconseja a Andy López Beltrán? Él dice que no quiere ir con todos esos medios de comunicación contrarios a la 4T. Presentarse con ellos y lavarles la cara. bien, yo creo que precisamente fue una estrategia totalmente calculada y sincronizada. Exactamente. Sincronizada, estoy hablando de sincronizada por quienes generaron esa carta y por quienes generaron la otra de los periodistas exhibidos, Así es. porque van de la mano, Sí. porque había que exhibirlos. Sí, claro. Había que exhibirlos, pero ninguno ha podido contrarrestar el efecto que ellos pensaban que había cometido un error la presidenta porque no podía haber sido sin su autorización. Pues la Luisa Alcalde depende directamente Sí. de la presidenta de la República. Entonces fue perfectamente calculado para que exhibirlos sin contraponerse a la ley, Así sin es. contraponerse a la censura, o mejor dicho, sin exponerse a ser criticados por censura y demostrándole que era simplemente un refrito de lo que todos ellos opinaban y que eso es lo que estaban reproduciendo en Así esas es. granjas de bots y han llegado a tal grado de reconocimiento que ya han pedido, como Carmen Aristegui ya reconoció públicamente que se había equivocado, que se había sobrepasado al comparar a Claudia, a la lista de Schillinger con la de Ay, La no. lista de la presidenta. de la lista de la presidenta, ¿no? Entonces, yo creo que esto fue perfectamente calculado. Yo creo que nuestra presidenta aprendió ajedrez de un gran maestro. Sí. Y yo Que creo, traigan la chingada. yo creo que les mató a la reina y va por el jaque mate. Sí, lo único que lo que preocupa es que Jorge Castañeda lo dijo, ¿no? Go negative. Cuando no puedes con un gobierno, ve a negativos, totalmente, ¿no? Yo creo que es lo que les queda. Pues sí, sí, ¿no? digo, no me queda duda que está sincronizada. Claro. Este primer cuadro del gobierno, este primer cuadro del movimiento, ¿no? Todos están sincronizados perfectamente bien. Saben lo que dicen, saben lo que hacen, todo lo platican, todo lo dicen. El único que anda recibiendo ahí madrazos y defendiendo a la 4T y poniéndose en contra de Dorin y de la misma Adela Micha, pues es el Arturo Ávila. Sí. Ya parece sparring también. Sí, No pero- se dice, para eso lo pusieron. Pero hay que Argumentos. reconocer que tiene argumentos, tiene una gran capacidad Sí. y tiene
la, una cualidad que en política y en todos los quehaceres de la vida es importante. Sabe controlar su temperamento. Eso. Y eso no pierde, no lo han hecho hasta ahorita porque ni siquiera con el ataque de este Arturo, De Gutiérrez Mancilla. Gutiérrez Mancilla, lo enfrentó, pero en ningún momento dado Le hizo mella, nada. no, en ningún momento respondió a la agresión. Claro que no. Porque sí, se sostuvo, se mantuvo Sí. y lo enfrentó, de hecho, cara con cara. Y qué bueno que le tenga miedo el otro, porque tampoco creo que sea una Linda paloma. linda paloma. Yo creo que el hombre tiene con qué defenderse. Claro, bastante. Y lo saben, y seguramente, pues, haya tomado todas las precauciones Claro. que en estos casos se debe. Pero efectivamente, lo único yo que más temo es lo que también han anunciado, y sobre todo presidente o pseudopresidente o caricatura de presidente del PAN, de que si ya no pudimos por las buenas, lo vamos a tener que hacer por las malas. No, ya sé. Y eso es generar violencia. Y han hecho o han querido hacer o provocar matanzas, Sí. crímenes, etcétera. Y a mí lo que más me preocupa, por ejemplo, el caso de la presidenta, de la señora esta que llegó ahí a pegarle y agredirla, es su integridad. Y yo creo que sí, son momentos en donde sí debe tomar ya medidas precautorias más estrictas. Ya no ella, sino que antes era el Estado Mayor, ahora debe ella tener su guardia personal. Equipo personal, que debe estar mucho más alerta por una razón, porque Ya se dieron cuenta que pueden llegar muy fácil a y ella. es muy fácil echarle la culpa a un loco, Sí, claro. a un fanático. Sí, ya Cualquiera. con una bombazo y Ya, bye. con Colosio mató, si se mataron entre ellos, ¿Qué no ¿verdad? pueden hacer con No, nosotros? ¿qué Sí, van a hacer con puede- él? Y ellos calculan que cuando calculan que si no es esa la única manera, ya lo han de haber estado platicando. Sí, claro. ¿Cuál es la que sigue? Pero bueno, eso pues tiene que venir autorizado por las grandes economías. O Sí, pero sea, A ver, lo de Colosio no fue por las grandes economías. no, fue dentro del mismo prisma. Sí. Pero aquí, por ejemplo, ¿tú crees que BlackRock va a permitir que suceda? No, pero a ver. Sí, porque ella está de alguna manera es que está protegida. encaminado Sí. hacia Pero yo los me intereses pregunto, de Vanguard, Lo BlackRock. que ustedes dicen es totalmente cierto. Ellos son los que menos les interesa. Así es. Pero, ¿y un fanático, un verdadero loco? Sí, claro. Porque los hay. Sí, Claro, sí, claro, lo por sé. supuesto. Y ese no se necesita más que un instante Sí, acercarse. nada más, no, Claro. ya, incitarlo nada más uno de estos Sí. personajes contrarios. Si lo Y sin vimos con incitarlo, con puede este, ser hasta espontáneo. con También este tipo es que la otra. abrazó y que la quiso besar, ¿no? Pues, No, yo que le creo que agarró desde- un seno. O Por sea, eso. fue peor. Desde ese O sea, momento yo creo que debieron de haber tomado más cartas en el asunto. Yo creo que sí debe de tener más seguridad, la debe de tener. Obviamente hay quien debe de estar ahí vigilando a ver qué trae esto y el otro. Pero ojalá que no suceda, que nos equivoquemos, que nunca no demos pase, ideas, que hermano. no demos ideas, pero no, pues, pero por un loco, como dice usted, y que lo puedan montar y decir, era López Obradorista y estaba en contra de lo que estaba haciendo la presidenta. Es que se Porque están es capaz de hacer, Mira, de es que, suceder. perdón, pero es que se están agarrando de que hay dos vertientes. Los que son López- ambloristas o López López Obradoristas, Obradoristas y los que son Claudistas. claudistas. Pero realmente hay una gran fracción, digo, se están fraccionando dentro del mismo partido de Morena, porque como dicen, Hay muchas fracciones. ya están saliendo, porque la misma gente dice, oiga, pero es que ustedes también tienen a fulano que era del partido del PRD, del PAN, Claro. del PRI, y los tienen ahí, ¿qué onda? Y ya están haciendo limpia. Sí. Pero a final de cuentas, como decimos, la cuarta transformación es eso, va paso a paso y se va transformando todo este tipo de cosas porque ¿cuántos años fueron, maestro? No, ¿Cuántos años fueron de un poder que era una maldita dictadura bien hecha? Claro, y para poder llegar a lo que se ha conseguido,
Sí, costado mucho. pero hubo que ser pragmáticos. Claro. Eso yo creo que el negarlo, pues es ser demasiado, pues demasiado purista. Demasiado, Y, diría yo. y porque, ahora, también generalizar, porque dentro de los partidos debe haber debe haber más Selectivos. selectividad. Ajá. Exactamente, ¿No? es lo que Esto es lo dicen que yo muchos. creo que sí se debe reclamar, la selectividad. Exactamente. Porque hay muchísima gente dentro del partido que ni siquiera era hasta anónima, Así pero es. gente brillante, gente valiosa que puede, a lo mejor esperaba un momento como este para poder destacar, para poder exhibir sus deseos del cambio por el país, pero pues no tenía otra oportunidad y ahora la tiene, aunque haya pertenecido A otro a otro partido. partido. Yo creo que eso es algo que, porque si hay mucha gente que se siente o se pudiera sentir pues Señalada. señalada, se podría sentir pues ofendida Ujú. cuando se generaliza. Pues Y, sí. y ahí es donde yo creo que debe haber ser muy selectivos, Ujú. porque hay gente, claro, con mucho poder, que esas son las que hay que tratar con pinzas, Sí. pero dentro de esas mismas, pues hay gente que le puede hacer bien al proyecto siempre y cuando se case con el mismo, Así ¿verdad? es. Y no sea precisamente lo que decíamos, un caballo de Troya, que pues están identificados inclusive dentro del mismo morenismo. Lo Mi que hemos querido hablado. Marco Vinicio, mi querido doctor, Sí. mi querido maestro, yo creo que ha sido suficientemente discutido el día de hoy este tema. Yo creo que va a dar para más, Andy López Beltrán. Es Lo que que destapó sigue más cosas. la próxima semana vienen muchísimas cosas. Sí. Yo quisiera también platicar con el maestro la siguiente semana, si es posible, Sí. si no la siguiente, en temas de la gobernanza que se está dando en el estado de Veracruz. Lo hemos Es que hace discutido, falta. Marco Vinicio, hace falta discutir la gobernanza. Por un lado está la gobernadora Rocío Nale hablando de que vienen muchos proyectos, que está presentando proyectos a iniciativa privada en el extranjero, etcétera, etcétera, pero por otro lado están quitando dinero para los municipios, 7,000 millones de pesos reducidos en el presupuesto, que falta infraestructura, que falta y se hace. Obviamente, es el segundo año por el que se está encaminando, ha hecho cosas, lo de la bursatilización ya la eliminó, ya 199 municipios se eliminaron, ¿no? Ya pagaron la deuda, quitaron la bursatilización y fueron y pagaron al SAT. Digo, está poniendo en orden, Es está que es poniendo poco a en poco, orden. exacto. Pero hay situaciones, cositas así, detallitos, que en lugar de sumar a lo mejor resta, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí porque Sí, si no sí. nos vamos a picar otra media hora más y ya no vamos a terminar. Ya saben, mis queridos amigos, muchísimas gracias, maestro. Algo Al que agregar. contrario, Lo que desea agregar, maestro. estaremos siempre en la disposición de colaborar y bueno, pues creo que esta es nuestro grano de arena Así es. para podernos poder, pues explayar, Así es, ¿verdad? maestro. En temas que pues que creemos en ellos, creemos y también criticar lo que también consideremos aún dentro de la 4T y dentro de este proyecto, lo que pudiera estar mal, y tenemos derecho como mexicanos y veracruzanos en Así este es. caso, de también opinar y podremos estar o no equivocados, pero siempre tratando de ser críticos constructivos. Así es. Mi querido Chimbombo, vámonos. Pues es que esto es el país de las ideas, el país de los sueños y sobre todo, ahora sí se puede decir que nosotros estamos defendiendo algo que es nuestra integridad y ahora sí nos hacen caso, porque Sí. antes No, hablábamos pero te callaban. y con toda libertad. Exactamente. Avísenle a Samuel García que ya se terminó el mundial, que ya regresa a trabajar. ya regrese. Anda perdido el cabrón. Cuídense mucho, bendiciones. Pero todo la bola. Gracias. Taririra.